Buenos días a todos y todas, grupo de primero de bachillerato. Hoy vamos a hacer la segunda parte del movimiento circular, ¿vale? Hay movimiento circular, son ejercicios con movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Habíamos hecho los tres primeros ejercicios de la hoja de ejercicios de cinemática, en el bloque de ejercicios de movimiento circular, y ahora voy a hacer el ejercicio 4, ¿vale? Tengo que hacerlo en 20 minutos, por eso solo voy a hacer el ejercicio cuarto y el quinto para poder conservar buena calidad en la grabación, ¿vale? Porque si no YouTube me da problemas. Entonces, bueno, empezamos. Un disco de 15 centímetros de radio, inicialmente en reposo, o sea, me están diciendo que su velocidad angular inicial es 0, acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular de 5 radianes por segundo en un minuto. Calcula aceleración angular, velocidad lineal de un punto de la periferia a los 25 segundos de iniciarse el movimiento, etc. Entonces vamos a ir a plantear el problema. Es un disco de 15 centímetros de radio, por lo tanto el radio son 0,15 metros, ¿vale? Que está inicialmente en reposo. Voy a coger un punto de la periferia del disco que me vale para calcular todo. Y entonces aquí su velocidad angular inicial sería 0, porque es parte de reposo, ¿no? Espera, que tengo que bajarlo un poco, que si no... Ahí. Su velocidad angular inicial sería 0. Acelera uniformemente, o sea, es movimiento uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado, hasta alcanzar una velocidad angular de 5 radianes por segundo en un minuto. O sea que va acelerando, vale, llega a un punto, aquí por ejemplo, que vale, en este punto tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo, y en recorrer toda esa distancia tardó un minuto, o sea, un tiempo de un minuto. Vale. No sé si hizo esta distancia u otra, yo os lo pongo como un ejemplo. Lo que está claro es que en este trayecto existe aceleración angular, ¿vale? Si pusiera de perfil este disco, así, para que os hagáis una idea, la aceleración angular, si la tuviera que dibujar, estaría aquí, ¿vale? Va con el giro, así. Esta sería su aceleración angular. Y la velocidad angular, lo mismo. Si me pusiera de perfil, la velocidad angular estaría... Vaya, me salía otra vez más... Omega... Ahí, ¿vale? Es la velocidad de giro, de rotación. O sea, la velocidad con la que rotaría un cuerpo que está en esa circunferencia alrededor de un punto central, ¿vale? En este caso es un disco y todo el disco rota con esa velocidad angular en cualquier punto del disco, porque, por ejemplo, vuelvo al disco, al dibujo del disco. Si yo cojo aquí, este punto está rotando con la misma velocidad que este punto, con la misma velocidad angular, ¿vale? Bien. Estoy pensando, vale, bien. Entonces, me pide la aceleración angular. Es un movimiento circular. Pero voy a borrar esto mientras que no me gusta. Es un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, he de utilizar las ecuaciones del movimiento circular acelerado, ¿vale? Para ello voy a poner las del rectilíneo para yo guiarme para poner sus análogas. Por ejemplo, en el rectilíneo decíamos que x es igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio de aceleración por t cuadrado. Entonces, esto sería si fuera rectilíneo. Yo es para guiarme, ¿vale? Esto es como las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que voy a poner aquí. Tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado. El análogo sería, en el movimiento circular, cuando nos movemos en un círculo aquí, por ejemplo, es mucho más fácil medir el ángulo
de giro, el ángulo de giro, que la distancia gire, que la distancia que nos movemos, ¿vale? Y entonces, en vez de x, se mide el ángulo phi es igual a phi sub 0 más, en vez de velocidad lineal es velocidad angular, omega sub 0 t más 1/2, en vez de aceleración tangencial es aceleración angular, que se escribe como alfa por t cuadrado, ¿vale? Así para el resto de ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que v es igual a v sub 0 más aceleración por el tiempo, y su análogo en el movimiento circular acelerado sería que omega es igual a omega sub 0 más alfa t. Y ya la última, v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Su análogo es omega al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado más 2 alfa por phi, el ángulo. Bien, una vez que tenemos las ecuaciones de movimiento circular uniformemente acelerado, yo las otras las voy a borrar porque aquí no hay movimiento rectilíneo, ¿vale? Entonces no vamos a utilizar estas ecuaciones. Simplemente era para que veáis que se puede obtener las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado de lo que ya sabéis. Con magnitudes angulares en vez de lineales, pero recordar que, por ejemplo, el paso de una magnitud lineal a angular es muy sencillo. Por ejemplo, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, ¿vale? Y lo único que en el rectilíneo tenemos la posición y aquí tenemos el ángulo. Hay un cambio, pero prefiero no comentarlo porque tienes que hacer una aproximación y demás. Entonces, mejor no lo comento. Bien, luego también acordaros que siempre existe la aceleración normal, que es la velocidad lineal entre el radio. La aceleración normal es la aceleración a consecuencia de un cambio en la dirección de la velocidad, movimiento circular uniforme. La velocidad, voy a poner el vector velocidad aquí, cuando el cuerpo se mueve a este punto, su velocidad lineal tiene esta dirección, por lo tanto cambia la dirección de la velocidad. ¿Y por qué cambia? Porque existe aquí una aceleración normal que le dirige siempre hacia el centro de la trayectoria. Esta aceleración es la que obliga al cuerpo a cambiar su dirección de la velocidad. Bien, aceleración normal, movimiento circular uniforme, velocidad lineal cuadrada entre radio. Aquí nos piden aceleración angular, alfa. ¿Y qué nos dan? Nos dan la velocidad angular inicial, que es 0, la velocidad angular final, que es 5 radianes por segundo, y el tiempo total, ¿vale? Tenemos esos tres, y el radio. Entonces venimos aquí a las ecuaciones y yo veo claramente que la ecuación, esta era la ecuación 1, esta la 2 y esta la ecuación 3. Que la ecuación 2 tenemos todos estos datos. Entonces va a ser la que vamos a utilizar. Entonces, utilizando la ecuación 2, tienes que omega menos omega sub 0 entre el tiempo es igual a alfa, que es la aceleración angular, que es lo que nos piden. Por lo tanto, la aceleración angular es velocidad angular final, que son 5 radianes por segundo, 5 radianes por segundo, menos la inicial, que es 0, entre el tiempo, que es 1 minuto, 60 segundos. O sea que la velocidad angular es 5 sesentaavos radianes por segundo al cuadrado. ¿Vale? Vale, muy bien. Si hacéis con la calculadora 5 sesentaavos, os tiene que salir 0,08, que es el resultado del libro, ¿no? 0,083, bien. Entonces, el apartado A ya lo tenemos, aceleración angular está hecho. Vamos al apartado B, que en el apartado B decía la velocidad lineal de un punto de la periferia a los 25 segundos de iniciarse el movimiento.
Vale, esto, acordaros, intentar hacerlo vosotros solos y si no luego miráis el vídeo. Aquí ponéis pausa y lo intentáis hacer. Vuelvo a este movimiento circular, cuyo radio eran 0,15 metros, y me dice, y este movimiento circular, sabemos que estuvo una distancia, nada, que tardó 1 minuto para llegar a una velocidad angular final de 5 radianes por segundo. Sin embargo, ahora me piden la velocidad angular, la velocidad lineal, perdón, de un punto de la periferia a los 25 segundos. Entonces, a los 25 segundos, imaginemos que el cuerpo está por aquí y me piden esta velocidad lineal. Esa velocidad lineal es distinta que la que tiene el cuerpo aquí, al minuto, ¿vale? Y es distinta que la que tenía inicialmente, porque inicialmente la velocidad lineal era 0, porque lo que estaba parado a partir del reposo. Entonces, tenemos que calcularla ¿cómo? Porque sabemos la aceleración angular, que la aceleración angular en todo esto, como es uniforme, el alfa ahí sí que no cambia. La aceleración angular en ese trayecto, en esa distancia, mientras está acelerando constantemente, no cambia. Entonces, utilizando el dato de la aceleración angular que calculamos en el apartado anterior, vamos a calcular la velocidad angular que tenemos en ese punto. Entonces, yo creo que voy a utilizar la misma ecuación, la ecuación 2, que me dice que omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. El tiempo son 25 segundos, vale. La aceleración angular es constante, no cambia. Entonces la velocidad, tenemos que ser la velocidad angular final, que es la inicial, que es 0, más la aceleración angular, que es 5/60, por el tiempo, que en este caso son 25 segundos. Vale, puse la unidad sin querer. Bien, entonces eso es velocidad angular 5 por 25 entre 60, me salen sobre 2,08, voy a poner 2,1 radianes por segundo. ¿Vale? Eso es la velocidad angular en ese punto, a los 25 segundos. Como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, la velocidad lineal a los 25 segundos, que es diferente de a los 60 segundos, va a ser igual a la velocidad angular 2,1 radianes por segundo. Voy a poner unidades aquí para que veáis que los radianes se van. Radianes por segundo por el radio, que es 0,15 metros. Y este queda 0,15 por 2, aproximadamente 0,3 metros por segundo. Como ya tengo una unidad en el numerador, que es el metro, puedo quitar el radián. Acordaros que el radián es como una unidad fantasma que solo utilizo para expresar que las magnitudes angulares están en valor numérico, no en ángulos, ¿vale? Bien. La última pregunta que nos hacen es que calculemos el número de vueltas que da en 1 minuto, en esos 60 segundos, en el trayecto en el que tiene esa aceleración uniforme. Bien, el número de vueltas, lo que vamos a hacer es medir el ángulo. Y como yo sé que 360 grados es una vuelta, con el ángulo que me salga, si me sale 720 grados es que dio 2 vueltas, etcétera, ¿vale? Entonces, tengo que calcular el ángulo. Entonces voy a utilizar la ecuación 1. La ecuación 1, que es que phi es igual a phi sub 0 más omega sub 0 t más 1 medio alfa t cuadrado, ¿vale? Entonces el ángulo final es igual al ángulo inicial, que ponte que partimos, estudiamos el movimiento, ponemos el ángulo 0 grados ahí para medir, entonces sería 0 más velocidad angular inicial por el tiempo como parte del reposo, esto es 0 también, parte del reposo, velocidad angular inicial 0, aquí viene. Bien, entonces, vale, 0, vaya hombre, más 0 más 1 medio por la aceleración angular, que es constante, durante de 0 a 60 segundos es la misma aceleración angular, que son 5/60 de radianes por segundo al cuadrado, ¿vale?
5 sesentaavos, no voy a poner aquí unidades para que os sea más sencillo, por el tiempo al cuadrado, vale, y el tiempo me dice que da un minuto, o sea, 60 segundos al cuadrado. Y esto si lo hacemos, bueno, 60, este 60 puedo quitar el cuadrado de este y entonces me queda 5 por 60, 300 entre 2, 150. 150, 150 vale, radianes, ¿vale? Esto está en radianes, pero voy a ponerlo 150 radianes. Es el ángulo en valor numérico, en radianes. Entonces tenéis que coger 150 radianes. Y yo sé que 2pi radianes es una revolución o vuelta. Entonces, 150, 75 entre pi. Esto me sale aproximadamente 24 vueltas. Sale 23,87. No sé por qué en el libro pone 23. Yo por qué no lo hice, si no hubiera puesto 24. Pero bueno, aproximáis, redondeáis al valor más cercano, que es 24. Bien, entonces el ejercicio cuarto está. Vamos a hacer... Bueno, este ya está, 24 vueltas. Vamos al ejercicio quinto. Una lavadora inicia el centrifugado a 50 revoluciones por minuto en 2 minutos... y en 2 minutos acelera uniformemente hasta 1600 revoluciones por minuto. Velocidad que mantiene durante 10 minutos. Es decir, a partir de ahí la velocidad es constante y el movimiento será circular uniforme. Anteriormente teníamos un movimiento circular uniformemente acelerado, porque varía la velocidad angular. Nos pide la aceleración angular del tambor y las vueltas que da durante los 7 minutos siguientes al inicio de la aceleración. Es decir, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 7. Esto puede dar lugar a error. Es del inicio de la aceleración. El cuerpo acelera en el tiempo 0 cuando tiene una velocidad inicial de 50 revoluciones por minuto, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacerlo. Y lo vais a entender ahora bien, ya veréis. Entonces la lavadora, vuelvo a hacer el dibujo de siempre. Voy a poner aquí un color círculo en marrón. Aquí estamos en el centro. Vale, voy a suponer que inicia el centrifugado. Vale, aquí con una velocidad angular inicial. Dice que son 50 revoluciones por minuto. 50 revoluciones por minuto, que yo lo voy a pasar a radianes por segundo. Una revolución son 2pi radianes. Espera, que esto está demasiado arriba. Y no me deja escribir bien. Siempre me pasa lo mismo, tío. Vale. Voy a dibujar esto un poco mejor, escribirlo bien. Como decía, una revolución son 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Minuto con minuto se me va, revolución con revolución se me va, y me va a quedar la velocidad angular en radianes por segundo. Son 5 entre 60, tengo que mirarlo, 5pi tercios. 5pi tercios radianes por segundo. Vale, resulta que acelera en 2 minutos, acelera uniformemente hasta las 1600 revoluciones por minuto. Voy a ponerlo aquí. Esto es hipotético, ya que da varias vueltas, no es que está aquí, pero bueno, puede dar 50 vueltas y un cacho y el cacho está ahí. Así que bueno, puede valer. Aquí la velocidad angular, imaginaos que recorre una distancia, ¿vale? Y entonces ahí la velocidad angular es 1600 revoluciones por minuto, que si lo pasáis a radianes por segundo, da 160 pi tercios radianes por segundo. Tenemos velocidad angular inicial, velocidad angular final. Y encima me dicen el tiempo. El tiempo que tarda en este punto, el tiempo son 2 minutos. El tiempo que tarda en acelerar.
O sea, aquí el tiempo inicial, vamos a poner que es el 0. O sea, 2 minutos, que son 60 segundos. 60, 120 segundos. Ya lo paso a unidades del sistema internacional. Entonces, como antes, movimiento circular uniformemente acelerado en este tramo, escribir ahora las ecuaciones del movimiento circular acelerado, volver a escribirlas. Yo no, porque no me da tiempo el vídeo, porque me tiene que quedar corto. Pero vamos, yo voy a utilizar la que anteriormente creo que llamamos ecuación 1, omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. De aquí sacamos que alfa es igual a omega menos omega sub 0 entre t. La velocidad angular es, perdón, la aceleración angular es velocidad angular final, que es 160. Pero voy a intentar hacerlo más grande, tío. Es que estoy aquí, tengo espacio de sobra, complicándome la vida. Bien, 160 pi tercios es la velocidad angular final, menos la velocidad angular inicial, que es 5 pi tercios. 5, bueno, o 5 tercios de pi, entre el tiempo, que son 120 segundos. Bien, esto os sale, tiene que estar en radianes por segundo al cuadrado, y sale 31,72 avos de pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, esa es la aceleración angular, que es lo que nos pedían. Si lo ponéis en valor numérico, sale el 1,35 radianes por segundo al cuadrado, que aparece en el libro. El apartado B me dice allá las vueltas que da durante los 7 minutos siguientes al inicio de la aceleración. Vale, entonces aquí tenemos que pensar. Al inicio de la aceleración va a estar 2 minutos con un movimiento circular uniformemente acelerado, pero luego aquí ya no hay más aceleración. A partir de este punto, de los 2 minutos, ya no hay más aceleración y todo lo que se mueva es con movimiento circular uniforme, ¿vale? Entonces 5 minutos va a estar con movimiento circular uniforme y los 2 primeros va a estar acelerando con movimiento circular uniformemente acelerado. Por lo tanto, tenéis que calcular la distancia recorrida en los 2 primeros minutos con las ecuaciones del movimiento acelerado y la distancia recorrida en los 5 minutos siguientes con las ecuaciones del movimiento circular uniforme sin aceleración, ¿vale? Voy a quitar todo esto en rojo, vale. Entonces, yo empiezo con los 2 minutos. Movimiento circular uniformemente acelerado, esos 2 primeros minutos. 2 minutos. Entonces, me pide la distancia, que ya sabéis que el movimiento circular es el ángulo. Entonces, phi es igual a phi sub 0 más omega sub 0 t más 1 medio alfa t cuadrado. Entonces, el phi es, bueno, empiezo en 0, por lo tanto el ángulo inicial es 0, más la velocidad angular inicial, que dijimos que eran 5 pi tercios, por el tiempo, que son 2 minutos, o sea, 120 segundos, más 1 medio alfa, que lo calculamos ya, 31,72 avos de pi. La aceleración angular es constante, por eso es uniforme el movimiento. Entonces, mientras haya aceleración, es constante, es la misma, ¿vale? Por el tiempo al cuadrado, que es 120 al cuadrado. Bien, aquí me sale un ángulo en radianes. No lo calculé, a ver si lo tengo por aquí para ahorrar tiempo. Sí, lo tengo aquí. Vale, me salen 3300 pi. Como es un ángulo, viene dado en radianes, ¿vale? Hacerlo vosotros antes que yo, acordaros. Y luego, en movimiento circular uniforme, la lavadora está 5 minutos, los 5 minutos siguientes de esos 7,
está en movimiento circular uniforme. Y entonces aquí solo podéis utilizar una ecuación, que para su ecuación lineal sería x es igual a x sub 0 más velocidad por el tiempo, ¿vale? Pues su análogo en circular sería phi es igual a phi sub 0 más omega t. Para no equivocar, borro la ecuación lineal y me quedo con la angular. Phi es igual a phi sub 0 más omega t. Con esta ecuación vamos a calcular el ángulo girado y por lo tanto la distancia recorrida. Phi es igual al ángulo inicial, que vamos a coger el origen 0. Es el momento en el que empezamos a contar el tiempo. El ángulo ponemos 0 grados y por lo tanto phi sub 0 es 0, más omega, la velocidad angular, cogemos la que tiene a los 2 minutos, porque a partir de ahí esta velocidad angular la mantiene constante, ¿vale? 1600 revoluciones por minuto, o en radianes 160 pi tercios. Vale, pues cogemos 160 pi tercios por el tiempo, que son 5 minutos, y 5 minutos son 5 por 60 segundos, 300 segundos. De aquí sale, esto tiene que ser en radianes, el ángulo en valor numérico son radianes, y si no en grados, pues eso, serían grados la unidad, ¿vale? En este caso lo tenemos en radianes y sale 16.000 pi radianes. Por lo tanto, como anteriormente, o sea, los 2 primeros minutos recorre 3.300 pi radianes y luego aquí me falta un 0. Resulta que recorre, vaya hombre, 16.000 pi radianes en los siguientes 5 minutos. En total recorre 16.000 más 3.300, 19.300 pi radianes. Es el ángulo en radianes, que vamos a pasarlo a vueltas. Entonces, 19.300 pi radianes por, yo sé que 2 pi radianes es una revolución o vuelta, ¿vale? Entonces, aquí en radian, bueno, se va el pi, lo quito, y esto te da el resultado del libro: 9.650 revoluciones o vueltas. Venga, un placer. Saludos.